Bueno, y ahora tenemos a una persona que nosotros amamos mucho, que está aquí con nosotros para compartir el testimonio de Jesucristo en su vida. Así que le damos la bienvenida, Gladys Trinidad García. Bienvenida aquí al programa. Sí, gracias. Ya ¿A qué te tenía dedicas mucho hoy, tiempo Gladys? que queríamos que viniera, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y Pero como que vamos- se tardó un poco. Sí, apreciamos mucho a Gladys. Sí, gracias. Pero queremos empezar por lo que estás haciendo actualmente. Sabemos de que eres contadora. Sí, trabajo en una dependencia de gobierno Sí. y realmente, gracias a Dios, ya llevo 30 años de servicio Sí. y le doy toda la honra, toda la gloria al Señor porque hubo un tiempo en el otro sexenio que hubo un despido masivo de 3,000 personas Sí. y yo siendo plaza de confianza, el Señor me resguardó Sí. y hasta la fecha. O sea que llegaste a tiempo a la protección de Dios. Así es. Y conociste las instrucciones de la palabra de Dios, cómo mantenernos en protección en tiempos de crisis. Así es. Y aplicaste la palabra y viste el resultado. Así, O sea que Dios te protegió. así. O sea que estás experimentando La bendición de Dios. las bendiciones Sí, que la Dios protección ha de Dios. traído sobre tu Realmente vida. en mi vida personal, laboral y familiar, realmente yo he visto la mano de Dios últimamente con la familia. Yo vengo de una religión tradicional, yo adoraba, hasta uno de mis hijos lleva un nombre de su ídolo. Y realmente mi vida, cuando no conocía de Jesucristo, era un martirio en mi matrimonio. Sí, pero vamos un poco más allá, porque siempre estamos tomando como base la vida de la familia desde Pues sí, ¿cómo fue tu cuando entorno familiar? había un entorno porque de tú padre, creciste madre, hijo. realmente sin papá y sin mamá, ¿no? Sí, yo, O sea, pues, y 8 hermanos. O sea, tu mamá tuvo 8 hijos y se separaron. sí, o sea, mi mamá, el primer matrimonio que fue con mi padre, nada más tuvo 2 hijas. 2. Yo soy la más chica de ese ok, matrimonio. 2 de ese matrimonio. Sí, se dejaron, ella se unió a otra pareja y tuvo 6 hijos. Y ya conmigo, ya con mi otra hermana somos 8. 8. Y realmente yo me crié con mi abuelita. Vivíamos en Jonuta. Sí, porque ella les dejó con tu abuelita, su mamá, y y empezó a trabajar y se volvió a casar. Y, Sí, y tu papá. yo no lo conocí. ¿De Y verdad? hasta que lo busqué a los 25 O sea, años de edad. realmente que viviste tenía como yo. una niña huérfana. Sí, como Porque sin papá y sin abuelita, mamá, solamente sí. con tus abuelitos que te amaban Así, mucho. Así es. Y realmente le doy gracias al Señor porque ellos me cuidaron como su hija y yo la quería a mi abuelita como una madre. Sí, como tu mamá. Sí. Tus abuelos Sí. suplieron Sí. la figura de papá y mamá. Así es. Es lo que a veces sucede en muchos hogares, en muchas familias, son los abuelos que están educando o están enseñando a sus nietos a enfrentarse a la vida. Pero realmente como persona o como niña, sí te hacía falta tu mamá y tu papá, Sí, ¿no? porque más en la escuela veía yo que los papás llegaban por sus hijos, a reuniones iban los papás, iba el padre o la madre, y yo decía, ¿a dónde están? Y yo me sentía realmente mal, porque eso a mí me faltaba. Y yo a veces hasta me ponía yo a llorar y todo así vivía yo deprimida. Y así aislada, me aislaba así porque yo me sentía así como un rechazo así. Tenías No, es que rechazo, eso Sí. es rechazo. falta de amor, Eso es rechazo. Falta de amor. Así falta es. del amor de padre, Y del de amor madre. de De la madre, niñez. que son Sí. fundamentales para el hijo. Así Así es. es. Los abuelos no pueden suplir ello. Claro, nadie. Yo Nadie creo que puede no. suplir lo que ya Dios estableció desde el principio. Así es. A esto vino Jesucristo precisamente a suplir lo que nos falta. En este caso, el amor de papá, el amor Sí, de porque mamá. la palabra de Dios dice que en Cristo estamos Sí, completos. estamos completos. Y no nos hace falta nada. No, y mi Pero- rostro me veía así de tristeza. Sí, Tenía yo un rostro de tristeza siempre. Realmente ese amor es que me faltaba. Y gracias a Jesucristo que conocí, realmente me cambió mi vida, mi sí, vida. pero Ahora bien. en esa vida de rechazo, ¿caminabas con miedo también a Sí. enfrentarte a un futuro desconocido?
¿Y eso no te provocó a ti inseguridad? Sí, ¿Indecisiones? Así es. ¿Verdad? Así Falta es. de ese tipo de un carácter como para decidir algo. Sí, porque realmente yo no tenía como un respaldo, tenía a mi abuelita en mi familia, pero yo me sentía sola. Claro. Y realmente, yo en el ambiente que me desenvolvía, eso yo tenía siempre. O sea, realmente, aunque tu abuelita... ¿Cómo supliste tu soledad? ¿Cómo supliste tu falta de amor? Pues mi abuelita nos invitaba a que fuéramos a la religión tradicional, y ahí me fue enfocando de niña. A los 6 años empezamos o sea, muchos a llegar. se refugian en la religión. Sí. Pero bueno, también sea cualquier tipo de te religión. volviste muy idólatra, ¿no? Sí. De mucha veneración a Sí, las todo, imágenes. sí, todo, imágenes. Le encendía yo veladora, si no le encendía me ¿Te daba sentías como mal? dar de cabeza. Ay. Sentía yo algo que tenía yo que hacerlo, me sentía yo mal. O sea, estabas ahí Y cautiva. vivía también enfermedad. Era el miedo, el temor, la falta de cariño, de amor. Sí, de ese amor que nunca tuviste, lo volcaste Sí, me a refugié. imágenes, Así es. amuletos, podríamos llamarle así. Sí. O sea, porque hay muchas personas que viven con sus amuletos, confían en sus amuletos, y para muchos una imagen es un amuleto. Son lo que llama la Biblia los famosos terafines. En la vida de Jacob, el suegro de Jacob, Labán, tenía sus terafines. Y cuando Jacob salió de la casa de Labán, Raquel los llevó escondidos. su hija Raquel, la hija de la Labán, esposa la esposa de Jacob, estaba ligada a ese amuleto, ligada a ese dios ídolo. falso, a ese ídolo, y se llevó sus amuletos. Entonces Labán Pero eso fueron causa de la persiguió muerte de a Jacob. Raquel. Allí por está, completo. las consecuencias de adorar imágenes, de adorar lo que no se debe adorar, abre puertas a los espíritus inmundos. Por eso la Biblia está llena de historias que son enseñanza para nosotros que caminamos ya después de Cristo, porque ya Cristo vino. En los tiempos de Jacob todavía no había nacido la nación de Israel, todavía no había venido el Señor Jesucristo. Y la Biblia habla de todo lo que sucedió por la falta de conocimiento, pero está registrado para que tengamos cuidado en todo ello. Entonces tú tomaste como base de adoración, bueno, normalmente cuando una imagen en particular. Cuando una persona tiene una falta de algo, o sea, en ese caso, el rechazo por parte de los padres y la madre, ella estaba falta de ese amor. Es lo que cariño. aprovecha Satanás. Normalmente el miedo, el temor, ser la humano inseguridad. busca llenar ese vacío, Sí, esa soledad. ¿cómo llenar el vacío? Con cualquier cosa o con cualquier El único vicio. que puede llenar ese vacío es Dios, porque estamos O sea, completos en Dios. Dios hizo esa necesidad en el hombre para llenarlo él. Pero el hombre, al no tener a Dios o no acercarse a Dios, lo llena de cualquier cosa o de cualquier persona. No, es que el hombre fue creado con la llenura de Dios. Sí. Se perdió esa llenura por el pecado Por el de Adán y pecado. Eva. Entonces, esa parte se apartó de Adán y Eva. Sí, pero todos Entonces, los hombres ¿quién después tomó de Adán ventaja? y Eva El nacemos faltos de Dios. Y eso es Porque hay lo una que- separación ahí. Eso es lo que hace el diablo, tomar ventaja, y usa la religión para... O usa cualquier vicio, sí, o usa cualquier persona. pero generalmente, hablar de religión es, aún el vicio es una religión. ¿Cuántas personas han hecho de figuras, ya sea en el aspecto del alcohol, en el aspecto de las drogas, en el aspecto del sexo, una diosa o un dios particular? Esto lo vemos en las historias antiguas, lo vemos en los dioses o el panteón de dioses de los griegos, de los romanos. Nombres como Afrodita, diosa del amor, en fin, todos estos dioses son producto del imaginario humano. Imaginación, todo está en la mente. Y realmente yo estaba cautiva porque yo viajaba hasta la Ciudad de México y viajaba allá a Ciudad del Carmen buscando a esos ídolos donde estaban. Y realmente sí. Estaba muy ligada con los... Estaba muy con los ligada, ídolos. sí. Y Bueno, ¿y cómo fue cómo fue tu vida? Ya vemos que tú te enfocaste en eso
¿Y ya luego qué pasó? ¿Te casaste? Me casé, ¿Creciste? ¿Te casaste? pero al casarme, mi matrimonio no vivía en paz, había violencia porque pues mi esposo tomaba mucho y realmente era, por eso mismo del alcohol, él no proveía para nosotros. Tuve que trabajar por mis hijos, porque ya yo tuve 2 hijos. Tú te echaste la carga Así completa de la familia, digamos, porque no contabas con tu esposo. Sí, porque él lo que trabajaba, todo lo desembolsaba con sus amigos, lo llegaban a buscar y se iba y venía con la bolsa vacía. Y entonces mis hijos, No tenían ni qué comer, ¿no? Así es. Y entonces tuve que trabajar y buscar a quien me cuidara a mis hijos. Y así andaba yo y hasta que realmente conocí a Jesucristo. Una de mis cuñadas nos van invitando a un evento que iba a haber en el Teatro del Parque Tabasco. No se me olvida. Sí, porque realmente, pues cualquier persona así no soporta mucho a un marido. No, así, si no, yo ya lo corría, hasta la traté de su plancha le puse tijerazo en el hombro y que se O sea, fuera. que viviste es lo que hoy se conoce como la violencia intrafamiliar. Así es. Hasta la violencia física, violencia psicológica, todo aspecto Sí, de porque violencia. yo ya estaba harta de vivir esa vida y me desesperaba y yo dije, lo de corría y no se quería ir. No se Sí, iba. porque el No se matrimonio iba. es un pacto. Sí. Es un pacto de responsabilidades. Dios le dijo Deberes, sí. a Adán, te haré la ayuda idónea. Ayuda idónea, ayuda. No era la responsable de la familia, el responsable es el varón. Entonces tú al ver la situación asumiste la responsabilidad por amor a tus hijos. Es lo que pasa generalmente con las mujeres, madres solteras. Lo bueno están es que tú asumiendo esa estudiaste una responsabilidad. carrera y todo, ¿no? Sí, Y le doy pudiste gracias. sacar Sí. adelante a los chicos con tu carrera. Sí, gracias a Dios. Y hasta yo una vez lo traté de envenenar con una Santo comida. Dios, porque qué barbaridad. ya Eso es parte de la violencia. La violencia, ya, O sea, ya no, estabas ya no. muy harta. Y yo dije, y me refugiaba en eso y iba yo a la región tradicional, una hora estar ahí sentía paz. Pero cuando salía, volvía yo a la realidad, vivía yo otra vez la realidad O en sea, mi hogar. tratabas tú de buscar la- huir o de, exacto, pero Una aparente paz. de llenar Sí. Pero aparentemente, pero no la todo tenía. era No la tenía. superficial. Volví a vivir lo que Sí. Entonces, tu misma cuñada, Había que sacar la viendo raíz. los problemas tan serios que tenían ustedes, les invitó a una reunión donde nosotros estábamos trayendo al hermano Cerulo. el doctor Morris Cerulo, papá Cerulo. sí, y un 3 de marzo de 2003. Y realmente, pues yo me fui en la mañana a mi religión tradicional. Ya a la 1 nos fui a buscar. Y pues sí, decidimos de ir y fuimos. Y ahí fue que, eso sí, llegamos por ahí de la 1:30, hicimos fila, una multitud, éramos como las 5 o 6 personas. Y después empecé a ver multitud de gente. Y yo empecé a platicar, oye, ¿y usted a qué viene? Un profeta. Y yo decía, ¿qué cosa es profeta? Le digo, ¿qué cosa es un profeta? Lo usa el Señor. Pero empecé a preguntarle de dónde vienen. Venían de varios estados de la República, de Veracruz, de Tampico, de Mérida. Y yo decía, ¿por qué viene tanta gente? Y es el que es un profeta. Y ella nada más me contestaba que el que le usa el Señor. Pero ya era de entrar ahí al evento. Y cuando él empezó a predicar, ahí sentí yo la presencia del Señor. Se me puso la piel como chinita y gana de llorar. Y mi cuñada me dice, es la presencia de Dios que estás sintiendo. Y yo lloraba, lloraba y lloraba. Y cuando hicieron el llamado, allá me fuimos. Fue mi esposo, mis hijos estaban chicos. Ahí El llamado fuimos. para la salvación de La tu alma. salvación. Para Y que te realmente convirtieras a Cristo. así es, desde esa vez, pues en mi vida 180 grados fue cambiando. Ya no regresamos, fue cuando a los 8 días fuimos a visitarle a ustedes en la iglesia. Así. Así es. Hablando del profeta de Dios, Morris Cerulo, la Biblia habla de los profetas. En el libro de Malaquías, Dios termina el Antiguo Testamento
en el libro de Malaquías hablando del profeta Elías. ¿Cuál iba a ser la característica de la unción que Dios derramaría para los últimos tiempos? Sería la unción de Elías, donde el corazón de los padres regresaría a los hijos y de los hijos a los padres. De otra manera, la restauración de la familia. Así que tú estabas bajo una unción de restauración. El Señor empezó a trabajar contigo para un proceso de restauración en tu matrimonio, con tus hijos, en toda tu familia. Esta es la salvación, todo un proceso de restauración. Y el inicio había comenzado ese día en el Parque Tabasco. Sí, ahí sentí una paz y algo que yo tenía como una carga. Ahí salí realmente con una paz y una tranquilidad. Y livianita, ¿no? Y livianita, y gracias al Señor, y ahí empezamos a buscar del Señor. Por eso hay que aceptar toda invitación cuando se habla de Jesucristo, cuando los profetas de Dios están visitando ciudades y naciones. Y tú asististe al lugar correspondiente porque Dios tenía un milagro para tu vida. ¿Qué pasó a partir de allí? De ahí empezamos a congregarnos, ahí le digo a mi esposo, pues vamos, y fuimos, y de ahí llegamos, y eso sí, me quedé viendo todo cómo estaba, y una comparación que hacía donde yo llegaba y donde está. Pero después, ahí sí yo sentía la presencia del Señor, ahí lloraba yo en los servicios, y gracias a Dios hasta ahorita, ahí estamos. Y también yo tenía hacia mi madre, como un rechazo, un rencor en mi corazón. Hacia tu mamá y hacia tu papá. Sí, y entonces yo busqué a mi mamá, le pedí perdón y realmente ella hasta llegó una vez en la iglesia y ahí fue donde la perdoné y sentí esa tranquilidad y todo. O sea que experimentaste tu cambio de tu forma de pensar, tenías una forma de pensar muy religiosa, muy hecha a los moldes religiosos, y el Señor empezó a romper estructuras en tu mente que tienen que ver con la tradición, las costumbres, supersticiones de la religión. Pero lo más y empezaste importante una vida es nueva. que pusiste tu fe en el Señor y abandonaste los ídolos. Él sacó la idolatría de tu corazón y te rendiste al Dios vivo y verdadero, y viste la gran bendición de una vida cambiada y de una familia cambiada. Había miseria y todo. Realmente viví una endeudada, realmente. O sea, trabajabas porque eres una mujer muy trabajadora, nos consta, pero no te rendía en ese tiempo el dinero. Entonces, como dice Ageo, el libro de Ageo, el libro profético, que trabaja uno y es como si echara en saco roto su salario. ¿Para qué entonces nos estamos esforzando a trabajar tanto si no estamos viendo el resultado, el fruto del trabajo? Todo esto cambió cuando viniste ya a Jesucristo. Dios te llenó también de ese amor, por eso hablas de cómo fuiste a los tuyos, derramando el amor, perdonando y amando. Esto es lo que Cristo hace en cada corazón. Y Gladys, ¿y cómo es tu vida ya ahorita? Ya ahorita más tranquila, con más paz, ya los problemas con Cristo. Dejó de tomar. Dejó de tomar, ya se congrega también, mis hijos también sirven al Señor y vimos también realmente el cambio que lo hizo hasta mi familia y la familia de mi esposo, vieron el cambio de mi esposo. Y algunas de mi familia están llegando porque dice, es que conocimos a Alberto cómo era, y ahorita el cambio que está. Y le doy toda la honra, la gloria al Señor, que mi familia ahí va llegando poco a poco, que el Señor lo va trayendo. Pero siempre ellos dicen, el modelo, es que ellos conocieron cómo era. Sí. Sí. Y o realmente sea que el cambio de... Estamos viendo el proceso de cambio de 15 años. Todo comenzó en aquella reunión profética a la cual tú fuiste, y a partir de allí empezó el trabajo de Dios, el trabajo de
la restauración para tu familia. Y hoy en día ya tu esposo, tus hijos están en esa restauración. Problemas, siempre habrá problemas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción o tendremos problemas, pero confiemos, ya el Señor venció todo ello. Ahora tú aprendes o tú sabes cómo enfrentar los problemas en Cristo Jesús. Y cuando una niña es huérfana, tiene demasiadas carencias. Pero bueno, ella perdonó a su mamá y se restauró bien tu relación con tu mamá. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá lo busqué, lo conocí, pero ¿Qué ya... edad tenías? 25 años. Oh, qué Conocí a la familia de mi papá y ya pues fue la única vez que lo volví a ver porque ya después falleció. O sea que hubo una oportunidad de reconciliación y de restauración también. Sí. Es lo que Dios hace para la familia. Muchos actúan de tal manera porque no tienen el amor de Dios. A menos que el amor de Dios llegue, todo cambiará. Y esto fue lo que sucedió en la vida de Gladys. Gladys, agradecemos que hayas venido a compartir parte de tu vida, porque cada persona que hoy es cristiana tiene mucho que hablar, pero con lo que has dicho yo creo que es suficiente para entender de que el Señor sigue amando a la familia, sigue obrando en la familia, y Él es el único que puede cambiar y sigue una vida. Restaurando vidas y familias. Es nuestra única esperanza está en Cristo Así Jesús. es. Y hoy vemos a toda tu familia sirviéndole al Señor en la iglesia. Es lo que el Señor hace. Así que gracias por estar con nosotros. Y amigos, amigas que nos están viendo, la invitación es para que nos visiten en Maranata. Tenemos servicios de unción, de sanidad, de restauración cada miércoles 7 de la noche y los domingos 8 de la mañana y a mediodía. Gracias por habernos acompañado, gracias Gladys, gracias a todos. Bendiciones.